se suelte un poco, como una cuerda que cae suave sobre el agua tranquila, porque hoy vamos a pasear con calma por un lugar donde casi nada sucede, y precisamente por eso importa tanto una observación lenta de por qué tú, con tu pulso y tus ganas, tal vez no aguantarías un día entero en un observatorio de ondas gravitacionales, un lugar que convierte el casi nada en un oído para el universo entero. Si te ayuda, deja un me gusta, suscríbete para acompañarnos en más noches así. Y si quieres dejar algo reproduciéndose mientras te duermes, hay una lista en la descripción que te lleva, paso a paso, por historias que bajan el ritmo. ¿Cómo de somnoliento estás del 1 al 10? Imagina que te encuentras en la entrada de un recinto silencioso, con edificios bajos y largos túneles sellados que se pierden rectos hacia el horizonte. El aire es limpio, con el olor tenue del metal seco y del polvo de camino, un eco suave de pinos lejanos o de pasto según el sitio, y el cielo hace su trabajo habitual, sin sobresaltos, con nubes que no tienen prisa por decidir su forma. Una valla discreta, una caseta con una luz verde a media intensidad, un cartel sencillo que indica el nombre del observatorio y detrás dos brazos interminables que se cruzan en ángulo recto desde un edificio central como si fueran líneas de lápiz sobre un papel blanco. Son los brazos del interferómetro, cada uno de varios kilómetros, rectos como una intención y huecos por dentro, protegidos del mundo. Los miras y no parece que estén ocurriendo grandes cosas. Esa es la idea. Te invitan a pasar en voz baja. No hay afán en la forma de moverse. La cadencia del lugar es de trabajo pausado. Los suelos firmes amortiguan tus pasos. Las puertas cierran sin golpear. Los pasillos no tienen decoración excesiva, apenas señales de seguridad y diagramas simples, números discretos. En la sala de control, las pantallas muestran líneas que suben y bajan con una paciencia geométrica. El color de los gráficos es suave, azules, verdes, un par de rojos mates que no alarman sino que avisan en silencio. Se oye un murmullo continuo del aire acondicionado y el susurro, casi una prenda rozando otra prenda, de un ventilador en un rincón. Las voces, cuando aparecen, son calmadas, como si la sala tuviera una acústica que invitara a medir también los decibelios de una frase. Te cuentan, en frases simples, que todo ese aparente descanso es una coreografía que caza movimientos más pequeños que un átomo, variaciones de longitud en los brazos que pueden ser menores que una milésima del tamaño de un protón, y que esas variaciones, si son reales y no ruido, son el paso de una arruga en el tejido del espacio y el tiempo. Te cuentan que un interferómetro de estos, un Michelson con cavidades Fabry-Perot en los brazos, trabaja con luz que entra y se divide como si fuera una idea que busca dos caminos y vuelve a encontrarse. Si las distancias cambian, aunque sea un suspiro de distancia, la luz regresa con un dibujo de franjas que se modifica, y ese dibujo se convierte en voltajes discretos, en datos que viajan después a servidores que los cuidan con una constancia parecida al paso de las horas. Te acercas lo suficiente como para imaginar el recorrido de la luz, sin perturbar nada. Un láser
luz sale de una fuente estabilizada con cuidado. Pasa por espejos que no son solo espejos, son ópticas perfectas pulidas y recubiertas para reflejar casi todo sin calentarse. Y en el corazón del edificio se encuentra con un divisor de haz, una pieza que parte la luz en dos partes iguales. Cada parte recorre un brazo, entra en una cavidad entre espejos suspendidos como móviles de vidrio, rebota una y otra vez, como si quisiera convencerse de que el camino es más largo de lo que parece, y regresa para superponerse con la parte hermana. Si nada ha cambiado, se cancelan en un punto oscuro, una oscuridad buscada, y la potencia regresa a la fuente. Si algo cambia, aparece una pequeña leve luz en el puerto de salida, y ese brillo mínimo es como la voz tímida de un universo lejano. Caminas despacio por un pasillo que conduce hacia las áreas limpias. Hay una puerta doble y, antes de ella, un lugar para cubrirse con ropa sin pelusas, una bata que apenas pesa, guantes finos, calzas sobre los zapatos, una sensación de estar dejando afuera tu ritmo cotidiano. El aire tiene ese olor ligero de sala esterilizada, no agresivo, solo una señal de cuidado. Desde una ventana ancha se ve un tramo de tubo de vacío, pintado por fuera, que corre recto sin demandar atención. Dentro, el vacío es profundo, tan profundo que casi no hay nada que pueda empujar la luz. Un vacío mantenido por bombas poco ruidosas que están lejos, con vibraciones aisladas y que trabajan sin sobresalto, día y noche. Piensas con una sonrisa sin ruido que casi nada es el estado ideal allí. Una persona te habla de los espejos más grandes, colgados de finísimas fibras de sílice fundida que cuelgan de otras masas, en una cadena de péndulos que diluye el temblor del suelo en una progresión que se vuelve calma. La tierra siempre se mueve un poco, se escucha un rumor de océanos aunque estés a cientos de kilómetros, se conoce como microseísmo y se suma a la marea de coches en la distancia, a los vientos que empujan la estructura, a tus pasos si no caminas con cuidado, a cualquier puerta mal cerrada. Se han puesto plataformas con sensores inerciales y actuadores que se oponen como un abrazo contra cada pequeño empujón, y todo el sistema aprende un baile exacto para estar quieto, aunque la tierra nunca esté quieta. Escuchas la palabra aislamiento como un mantra. La repiten con cariño: aislamiento sísmico, aislamiento térmico, aislamiento acústico, aislamiento magnético, aislamiento entendido no como rechazo, sino como quietud necesaria. La luz del láser, aunque parezca tranquila, tiene su propio murmullo, un ruido que a veces domina cuando se intenta ver más hondo. Se ha reducido con técnicas que suenan a susurros de laboratorio, inyección de luz exprimida, que ajusta la incertidumbre cuántica para dejar más ordenado lo que interesa, filtros que condicionan las frecuencias a escuchar. En los monitores, esa mejora se dibuja como una curva que baja un poco más, como si un velo se hiciera más transparente, sin romperse. Nadie aplaude, ni hace falta. El logro está en un gráfico, en una línea blanca que se acuesta un poco más cerca de un objetivo que no tiene celebración sino silencio. A lo largo del día notarías
sabías que el tiempo aquí se mide distinto, no por horas, sino por fases de estabilidad. La mañana suele ser generosa, el viento todavía no se anima a hablar, los camiones de la carretera distante aún no son tantos, y la sala de control ve pasar minutos de calma casi horizontal. A media tarde, una pequeña subida en la gráfica de ruido recuerda que el mundo vive, que hay gente que regresa, que el aire se mueve. Por la noche se restablece un nivel de calma y a lo lejos, más allá de cualquier horario, anuncian el paso de una señal prometedora, un patrón que parece tener la forma de dos objetos que se acercan y se funden. Nadie corre, se sigue un protocolo cuidadoso. Si el patrón resiste, si la señal se mantiene en múltiples detectores y las comprobaciones no encuentran culpables cercanos, entonces ese casi nada de luz ha recogido algo que cruzó medio universo sin alzarse la voz. Paseas un poco por el exterior, con permiso. El sonido de tus pasos en el gravilla, los insectos que a veces tocan sus partituras, una brisa que pasa y te toca apenas la piel, el cielo blanco de nubes que más tarde dejarán ver estrellas, y los brazos del interferómetro a cada lado. El tubo es grande si te paras junto a él. Sabes que dentro hay un vacío que es más vacío que cualquier cosa cotidiana, mantenido a base de paciencia, calentado y enfriado en su momento para liberar gases que se esconderían en las paredes. Te cuentan que tardó meses en alcanzarse ese estado, que no se abre salvo para cosas extraordinarias, porque llenar de nuevo el vacío y volver a vaciarlo sería como volver a enseñar a respirar a alguien que ya respira despacio. Te imaginas dentro de ese tubo, no como en una película, sino como una idea. Dentro hay casi nada, y esa calma les pertenece a los fotones que se adelantan y regresan. Vuelves a la sala de control y te invitan a sentarte. Una silla cómoda, respaldo firme, un teclado que suena lo mínimo y la pantalla frente a ti, con varios paneles donde se ve el estado del interferómetro. Una ventana muestra el permiso de trabajar, otra los niveles de ruido por banda de frecuencia, otra la estabilidad de la potencia de luz, otra la alineación automática que, con nombres discretos, dice si los espejos están donde deben. En otra, un espectrograma que parece un tejido con hilos que aparecen y desaparecen. Aprendes a ver lo que no es una señal astrofísica, los pajaritos, los látigos, las líneas de la red eléctrica, los susurros de una bomba, los latidos lejanos de un tren que a veces cruza a kilómetros de distancia y deja una firma. Aprendes que todos esos dibujos también son la historia del lugar que rodea al observatorio, un mapa de hábitos del paisaje. Te cuentan de las capas de silencio. La primera es una gran masa, el edificio físico que separa el viento y la lluvia, la luz del sol, los insectos y la vida cotidiana. La segunda, el vacío que calma moléculas. La tercera, la suspensión que calma temblores. La cuarta, la disciplina con la luz que calma su propio ruido. La quinta, el procesamiento paciente de datos que calma lo que viene de la electrónica. Cada capa baja el volumen de un coro hasta dejar al solista cantar apenas. Ese solista es el universo, no en un clímax,
distancias que hacen modesta cualquier medida humana, el tejido del espacio se arruga un poco, y esa arruga viene para acá sin compartir notas con nadie, sin dejar rastro en el aire, sin luz. Las ondas gravitacionales atraviesan, cruzan, continúan su viaje, y si las condiciones son buenas y la suerte acompaña, parte de ese paso se inscribe en el ritmo comedido de un fotodiodo. Si pasaran las horas con calma y tú, dispuesto a resistir hasta la madrugada, te darías cuenta de que no se trata de aguantar, sino de entregarse a una constancia que no pide protagonismo. Tu mente, acostumbrada a pequeñas recompensas sucesivas, pediría cambios, ruidos, noticias, y aquí lo que sucede es sutil. Aquí lo valioso es que no suceda casi nada, porque cada vibración, cada puerta que se cierra con un golpe, cada camión que pasa demasiado cerca, cada día de viento fuerte, es una oleada que enmascara el hilo fino que se necesita oír. Te imaginarías tal vez caminar más rápido para espantar la sopor de la tarde, pero no lo harías. Hablarías más, pero las palabras sobran. Mirarías tu teléfono, pero la luz que emite rompe el ritmo de tus ojos. Y así, sin darte cuenta, el tiempo aquí sugiere dormir, no por aburrimiento, sino por concordancia, como si el cuerpo entendiera que para escuchar lo mínimo conviene hacer poco, calmarse. Al otro lado de un vidrio, en un laboratorio adjunto, se cuidan fuentes de luz comprimida, cristales no lineales que transforman fases, cavidades más pequeñas que enseñan a estabilizar otras grandes. Verías cables gruesos recogidos con mimo, fuentes de corriente con etiquetas que parecen poemas técnicos, bancos ópticos cubiertos con mantas para que el polvo no se acerque, tapas negras que se colocan en silencio, porque hasta el gesto de poner una tapa tiene un peso aquí. Afuera, un paseo por un tramo del brazo te revelaría pequeñas torres a intervalos, estaciones de apoyo donde sensores miden el movimiento del suelo, el campo magnético local, la presión atmosférica, la temperatura, todo con un interés que no alza la voz. En cada estación, un toque de pintura que se ha elegido no por capricho, sino porque funciona para el clima. El mundo se cuela en las cuentas y la única forma de mantenerlo en su volumen adecuado es conociéndolo con la misma paciencia con la que él nos influye. Te cuentan de la calibración con luz, de cómo unos pequeños actuadores, sin tocar, empujan la superficie de un espejo con un baño de fotones, y la respuesta permite asegurar que lo que se mide es de verdad. Te cuentan de los anillos térmicos que rodean los espejos principales, que calientan de manera uniforme para ajustar una curvatura mínima, un corrector suave contra deformaciones que podrían aparecer si el calor de la luz se repartiera imperfecto. Te hablan de cargas estáticas que a veces aparecen en los espejos, de chispas que se evitan con cuidado, de jonios que se controlan, de pequeñas tareas que parecen insignificantes y son parte del equilibrio. Te hablan de cómo en días con viento fuerte se decide bajar la potencia o ajustar un lazo de control, de cómo se mira el pronóstico no para planear un picnic, sino para afinar la sensibilidad. Te hablan de sismómetros que sienten terremotos que han ocurrido al otro lado del planeta
resonancia. El puerto oscuro. Te explican que trabajar en el puerto oscuro es como cerrar los ojos para ver mejor con el oído. Un equilibrio para que las variaciones que importan emerjan contra una base que es mínima. Te explican que se usan bancos ópticos con sensores de frente de onda para mantener todo centrado, como una mesa que se ajusta para que nada cojee. Te explican que los lasers se estabilizan en frecuencia anclándolos a cavidades de referencia, estructuras que, a su vez, se aíslan térmica y mecánicamente para que esa referencia no sea un barco en un mar de ruido. El día pasaría con pausas largas, con el teclear lento de quienes documentan, con visitas breves a un cuarto donde unos instrumentos están siendo preparados, con vasos de agua que se apoyan y se retiran sin moverse mucho, con una puerta que se abre, pasa una persona, se cierra y no hace historia. El ruido de un aire que va y viene se te metería en el cuerpo como un latido de edificio. Verías que hay turnos para que nadie se quede demasiado, que a ciertas horas llegan operadores frescos y se sientan como quien se sienta junto a un río y mira pasar. A veces un ingeniero entra, mira un par de cosas, toma notas, sale. A veces una alarma sucede silenciosa, no por volumen sino por color, y alguien la mira, la entiende, la apaga con una pulsación de tecla. A veces un pájaro pasa y se posa por un momento en el borde de algo que no debe tocarse y se va. Cada cosa mínima te haría consciente de cómo de grande es la apuesta de escuchar lo leve. La tarde te llevaría a un paseo por historias del pasado reciente. Te dirían con voz de quien cuenta una noticia con cuidado que, hace no tanto, se escuchó por primera vez el paso de dos agujeros negros que se fundían en uno, y que aquello se confirmó con otro y otro y otro, hasta convertirse en algo que dejó de ser motivo para elevar la voz y se convirtió en un paisaje que está ahí cuando la tierra se calma y la instrumentación coopera. Te hablarían de estrellas de neutrones, de cómo su acercamiento y contacto dejó una firma que otros telescopios vieron en luz, en rayos gamma, en radio, un despliegue lento de un atlas que a todos interesó, y de cómo las alertas se generaron con cuidado y se compartieron con comunidades de observadores repartidas por todo el planeta. Te explicarían que, para llegar a esa serenidad, se revisan miles de coincidencias espurias, ráfagas de ruido que pueden parecer cosas que no son, y que un equipo grande se dedica a meter orden en esa lluvia, a dejar que lo que es de verdad tenga su tiempo y su identificación. Y te dirían, como si te hablaran para que te durmieras sin perderlo todo, que cada señal válida es pequeña y suficiente. Te invitan a observar un rato los modelos en una pantalla donde los astrónomos de datos prueban formas de buscar en los registros. Hay un banco de plantillas, una colección inmensa de formas de chirrido, todas discretas, que se comparan con el estruendo de lo que se ha registrado. Comparar aquí es como apoyar una pieza de tela sobre otra y ver si coincide el jaspeado. Cuando coincide, se suma evidencia. No hay golpes de efecto ni aplausos contenidos. Es un trabajo que encuentra satisfacción en la nitidez de la curva
se inclina. La luz entra en la sala por una ventana lateral, en un ángulo amable, y el calor del día decae con la misma paciencia con que una fuga en un sistema se corrige con un ajuste mínimo. Al acercarse la noche, notarías un descenso en lo que el mundo externo aporta. Menos coches, menos viento si la noche es buena, menos vibración que llega. Eso permite subir un poco la sensibilidad y verás cómo en la pantalla una línea baja levemente, como quien se recuesta un poco más en el sofá. Nadie cambia de tono, nadie celebra, se reconoce, se anota, se deja seguir. Nada aquí va deprisa y la calma del descenso actúa como somnífero suave. Te arrellanas en la silla, escuchas la voz baja de quien te acompaña, una explicación más sobre la radiación de presión, la otra cara del ruido cuántico que empuja los espejos con sus vaivenes sutiles. Te dicen que hay una frecuencia en la que domina uno y otra en la que domina el otro, y que el arte está en equilibrarlos con luz exprimida, con bucles, con masas grandes, con amortiguaciones calculadas. Te cuentan que los espejos pesan decenas de kilogramos no por capricho, sino por quietud. Un espejo más pesado se deja llevar menos por empujones leves, conserva una compostura que aquí es virtud. Caminas a otra sala donde se ve un prototipo más pequeño en una mesa cubierta de agujeros, la mesa flotando sobre patas que amortiguan. Allí puedes acercarte un poco más a unas diagonales de luz visibles, una maqueta que los visitantes pueden ver para intuir el camino del fotón. Los carteles, en letra calurosa, explican con sencillez cómo las franjas se forman, cómo una diferencia de una micra cambia el destino de un haz, cómo la superposición puede ser constructiva o destructiva, como dos olas en una piscina muy tranquila. La guía habla sin prisa, nadie empuja a nadie. Un niño que visita con sus padres lucha un poco con el silencio y al final lo adopta como un juego. Al salir vuelves a mirar los brazos largos que se hunden en la noche, con luces rojas suaves a intervalos. Te sientas de nuevo. La noche trae consigo otra gente, los del turno que asume. Miradas frescas, la misma cadencia, te hacen sentir que la continuidad es la forma de energía de este lugar. Las frases se repiten con micro variaciones, como un mantra técnico. Se verifica la potencia, se confirma la alineación, se mira el ancho de banda del lazo principal, se repasan alarmas latentes, se mira de reojo el pronóstico para el viento de la madrugada. La sala podría ser, para el cerebro cansado, como el borde de un estanque en el que el agua no se ve pero
atención. 1 hora después, o tal vez 2, el sueño llega sin pedir permiso. La madrugada tiene el ritmo más bajo y los operadores la conocen. Pueden pasar tramos largos de verdadero silencio, donde lo único que cambia es la ligera caída de la temperatura del aire acondicionado que se adapta a las horas, o un pequeño ajuste en la humedad relativa, un leve parpadeo de un LED que te dice que alguien en otro edificio ha encendido una consola. Dentro de los brazos, los fotones siguen su rutina sin enterarse de mundos humanos. Fuera, las estrellas que alcanzan la noche dejan su luz inalterada. Dentro, las ondas gravitacionales que pasen no interactúan con el aire ni con la luz en sentido habitual, solo ajustan, como dedos invisibles y lejanos, la distancia entre dos masas que se han propuesto escucharlo todo. ¿Pensarías entonces que no podrías soportar 24 horas aquí? No por dificultad, ni por ruido, ni por exigencia física fuerte, sino por el reto opuesto, por el arte de la paciencia. Todo está diseñado para sostener lo mínimo, y sostener lo mínimo durante 24 horas exige una atención que, si la tomas con impulso, se agota, y si la tomas con entrega, te duerme. Más aún, muchas de tus costumbres no caben del todo dentro. No puedes abrir una puerta principal para aire fresco cuando te apetece. No puedes dar una palmada de ánimo. No puedes dejar caer una taza con prisa. No puedes darte el gusto de sentir que haces algo visible para ayudar. Aquí, ayudar es no interferir, y esa forma de ayudar, para la mente que busca acción, es paradójicamente trabajosa. En esa paradoja se entiende mejor el título de hoy, que habla de casi nada como el todo. En algún momento, a mitad de esta experiencia, tal vez te preguntas en silencio qué más te gustaría escuchar otro día, y el hilo de la curiosidad se teje en el tono del sueño. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Sigues respirando en la sala de control y de pronto te invitan a ver las cámaras de vacío, las grandes, esas que alojan los espejos a los extremos de los brazos. No entras, te acercas con respeto a unas ventanas de observación selladas. Dentro, las masas de prueba descansan suspendidas, con soportes que parecen esculturas delicadas. Una luz roja tenue indica que todo está en su estado nominal. Hay sensores a los lados que miden la presión ultra baja, números con exponentes negativos que dejan claro que dentro todo es ausencia. El acero inoxidable que define el contorno refleja apenas. Un panel cercano muestra historiales de presión, curvas que pasaron por fases de bombeo, que tuvieron baches cuando se cambiaron componentes, que registraron pequeños repuntes cuando el clima exterior empujó de un modo sutil, y que hoy, en su madurez, casi no se mueven. La edad del vacío también se cuenta en esos gráficos. Te cuentan sobre las fibras de sílice que sostienen los espejos, sobre cómo se estiran bajo la carga hasta alcanzar su forma de trabajo, y cómo el propio acto de colgarse modula las pérdidas internas que se desean mínimas. Te cuentan que cada fibra se suelda con láser, con un punto que brilla apenas un segundo, y que cada soldadura es medida y aprobada con cuidado. Te explican que se incluyen masitas de ajuste para llevar las resonancias
sus listas de chequeo, del placer humilde de ver una jornada sin sobresaltos, donde los informes son cartas de estabilidad. Te cuentan de la inmensidad del equipo, gente en otro continente que hace lo mismo a la misma hora, y de cómo se cruzan mensajes que confirman que la paz es compartida. Cuando ya llevas muchas horas dentro, el cuerpo te habla. El brillo de las pantallas se hace más suave, tu espalda busca otro ángulo, tus ojos prefieren cerrarse un poco. Si decides caminar de nuevo, lo haces por un pasillo donde las fotos de equipos de años anteriores, gente con cascos y con trajes limpios, te miran con calma. No hay trofeos con luces, hay agradecimientos en placas que no gritan, nombres que podrían leerse como quien lee un poema en voz baja. Te detienes junto a una maqueta del interferómetro, pequeña, con los brazos en ángulo sobre una mesa, y vuelves a entender que todo es geometría y paciencia. Te quedas un rato allí, mirando cómo un rayo dibujado en rojo y otro en azul recorren la maqueta como un plano. El silencio con el que se exhibe esa maqueta también es parte de la explicación. Hacia el amanecer, la vida externa se asoma por las curvas de ruido. Una pequeña elevación en el espectro de bajas frecuencias indica que se despierta el mundo cercano. A lo lejos, tal vez pasan camiones por la carretera que vuelve a tener tránsito. El viento se anima a explorar otra vez la piel de los edificios. Las aves deciden conversar más. En la sala se anticipa con la misma calma de siempre. Se ajustan algunos filtros, se deja que los lazos automáticos hagan su trabajo, y si la jornada va a ser ruidosa, tal vez se decide hacer mantenimiento menor que no comprometa nada. Lo que sí importa es no forzar, no pelear contra el día con violencia, sino acompañarlo. A veces los detectores se apagan de manera segura para hacer intervenciones planeadas. Otras se mantienen en marcha y se toma lo que el día ofrece, sin frustración. La repetición tiene algo de hipnosis. Si estás despierto, te vuelves a sorprender de que te quede tanto por aprender sobre cosas que se mueven sin moverse, como la función de reciclado de señal, que configura cuánto del eco que sale del puerto oscuro se reinserta para favorecer la sensibilidad en ciertas bandas, como el reciclado de potencia, que hace que la luz que regresaría a la fuente se vuelva a sumar al campo dentro del interferómetro, multiplicando la energía sin necesidad de tener un láser imposible, como las cavidades auxiliares que se usan para enganchar el láser en longitud a las cavidades largas, técnica a técnica, hasta que todo queda en su sitio, como piezas de reloj que han encontrado sus dientes, como la forma en que el software de control reparte órdenes rápidas a miles de actuadores, y como los sensores informan, no con urgencia, sino con ritmo, y los gráficos se convierten en una partitura en pantalla. En algún momento, alguien menciona el tiempo que toma enseñar al interferómetro a ponerse de pie desde cero. No es corto. Hay que evacuar, sellar, calentar, enfriar, alinear, enganchar, cerrar lazos, hacer que todos los modos no fundamentales se queden a un lado, bajar poco a poco la ganancia para que nada oscile, subir después hasta tocar el punto de operación, estabilizar
proceso no es espectacular, como tampoco lo es ver crecer una planta, salvo que aquí las escalas temporales y de precisión son otras. Se avanza en pasos pequeños y se celebra con un asentimiento de cabeza. Una jornada de éxito puede ser aquella en la que no se nota nada en particular. Y esa idea, si la llevas a la vida cotidiana, a veces rebota contra nuestras ganas de exhibir. Aquí, la elegancia está en dejar que la máquina sea transparente a su propia función. Un operador te muestra mapas de coherencia, gráficos que dicen qué ruidos del entorno se cuelan y en qué lugares conviene actuar para mitigarlos. Aprendes que una estufa en un edificio vecino puede inyectar ruido en una banda concreta, que una puerta metálica que vibra con el viento puede resonar justo donde no conviene, que unos cables mal apretados generan un murmullo leve en un puerto sensible. Se arreglan con delicadeza, tornillos apretados con el torque justo, juntas revisadas, un bloque de espuma acústica colocado aquí, una guía de cable añadida allá. Nada se hace con prisa. La prisa sería un ruido en sí misma. Si alguien necesita trabajar cerca de las bases de una cámara significativa, se pospone a horas de menos agitación. Es una ética sencilla, pero exigente. Te explican que, de tanto en tanto, además de señales compactas de fusiones, también se busca un murmullo persistente, un fondo estocástico, algo así como la suma de miles de fuentes débiles y lejanas que, en conjunto, crean un nivel de vibración en el tejido del espacio. Ese fondo no se vería como un chirrido conocido, sino como una elevación estadística que se confirma correlacionando detectores separados por continentes. Es un tipo de paciencia diferente, la del colector que junta gotas que no parecían prometer nada por sí solas. Te dicen también que se buscan señales de púlsares, una tonalidad constante si se mira en el espacio de frecuencias correcto, y que esa búsqueda tiene su propio cuidado con calibraciones a largo plazo. Un segundo, incluso la definición de segundo, se vuelve importante para que nada se deslice en el tiempo. Te paras frente a una pared donde hay pizarras con fórmulas, no abrumadoras, solo las necesarias. Te lees silenciosamente términos como sensibilidad, fase, cuadratura, pérdida óptica, y te suena a un idioma que dices con los ojos. Piensas en el láser de 1064 nanómetros, en cómo esa longitud de onda pasa desapercibida para tu vista, y en cómo eso es perfecto porque no hay necesidad de resplandor. Piensas en el blanco de la luz que no ves, en el negro del puerto oscuro, en el gris del metal, en el verde muy apagado de algunas luces de estado, en el azul pálido de la pantalla. El color aquí no distrae. Te enteras de que si quieres comer algo, hay un comedor apartado, con sillas silenciosas, con manteles que no rozan fuerte, con cubiertos que parecen hechos para no chocar. Muerdes algo sencillo, sin crujidos. Vas entendiendo que la cultura de lo suave se extiende a todo. Al volver, una persona relata con quietud cómo, en campañas de observación, se acuerdan periodos para estar escuchando tanto como se pueda, con pequeñas pausas planificadas para mantenimiento. Se suman horas y más horas, y el mérito está en la continuidad. Dicen que, a
veces, con mal clima sostenido, conviene parar por prudencia. Dicen que otros días casi el sueño se les pega por la monotonía y que se turnan para mantener la atención justa, ni mucho ni poco. Dicen que algunos hallazgos llegan en horas improbables, no porque haya magia, sino porque el universo decide su calendario y en la Tierra uno solo puede estar preparado. Dicen que cuando llega algo interesante, el proceso no se acelera, más bien se hace aún más metódico para no caer en el error de querer ver lo que se desea. Y eso también tranquiliza. La mañana nueva cosa un sonido algo más vivo, pero tú, si sigues aquí, ya estás entrenado en la calma del lugar. Llevas casi un día, ¿o te parece? Te llega un cansancio limpio y, en él, una claridad. Entiendes que no aguantarías aquí un día si tu idea de aguantar es vencer a algo. Aguantar aquí es acompañar, parecerte un poco a los pilares de hormigón, a las líneas largas del terreno, a las fibras tensadas de sílice. Es dejar que tu ego de historias se haga pequeño y que lo grande, que en realidad es lo que menos pide, ocupe el centro. Entiendes que el título de hoy, ese que habla de casi nada, es verdad. Casi nada sucediendo es lo que permite que lo casi imperceptible de allá lejos se vea aquí. El interferómetro es, en su corazón, una forma sofisticada de decir silencio. Si te quedaras aún un rato, te mostrarían con cariño el registro de un día. Verías periodos de operación estable, marcados con barras de color. Verías pequeñas caídas por ajustes. Verías que, a veces, hay coincidencias con otros observatorios en el mundo. Y eso da confianza. La red es la manera de confirmar y de escuchar mejor. Se comparte la tarea, se compara, se calibra en conjunto. Si aparece un candidato interesante, se genera un aviso. Ese aviso viaja por canales discretos a grupos que tienen telescopios listos para girar. Si no hay nada claro, el aviso no se publica, se guarda para análisis. De nuevo, paciencia. De nuevo, ninguna exaltación pública si no está justificada. Todo lleva la firma del ritmo largo. Un poco más sobre técnicas y bajamos el telón. Te cuentan de cavidades de filtro para hacer que la luz exprimida sea dependiente de frecuencia, para aliviar ruido a bajas y altas bandas según convenga. Te hablan de fuentes verdes de bombeo para el proceso de compresión, que están escondidas en cajas que amortiguan vibraciones y controlan temperatura. Te explican que la señal final atraviesa cables de fibra óptica y llega a digitalizadores que muestrean con tranquilidad según un reloj disciplinado. Te mencionan que los espejos tienen recubrimientos con materiales que se eligen después de contar pérdidas mecánicas y ópticas, y que pocos nanómetros de esa capa cambian la historia de la disipación. Te explican que se cambiaron en un par de detectores para mejorar el rendimiento y que la diferencia se ve en la línea base como un descenso pequeño pero precioso. Te dicen que el polvo es enemigo, no por alergia, sino por dispersión. ¿Te acuerdas de la entrada de la sala limpia, del ritual de la bata suave? ¿Y te parece que ahora todo encaja? Incluso los tapetes pegajosos en el suelo son parte del lenguaje del control. Se hace la hora
das cuenta de lo bien que viene respirar otro tipo de aire. El cielo está claro o gris, aceptando el día. La grava cruje mínimo. Los brazos siguen rectos, con su quietud activa. Un vehículo de mantenimiento pasa lejos, a baja velocidad, con ruedas que no levantan polvo y se pierde con la misma discreción con la que apareció. Dentro, un equipo sigue. Nada se detiene por ti, ni tampoco se apura. Es la belleza de lo imparcial. El experimento escucha, y si un día el cielo cercano quiere hablar con nubes, se acepta. Si un día el suelo quiere cantar con olas desde un océano que siempre hace lo suyo, se acepta. Se trabaja con márgenes, con redes, con la capacidad de persistir. Cuando te preguntes, horas después, si valdría la pena intentar de nuevo, resistir 24 horas aquí, quizás sonrías con la sensación de que no es necesario. No hay nada que demostrar. Aquí, el mérito humano ya no está en aguantarlo todo, sino en construir un instrumento que, soportando casi nada, se ofrezca a una conversación silenciosa con cosas descomunales. Y tú, que buscabas quizá la emoción, encuentras la dicha en otras texturas, en el calibrado exacto, en la línea que se acuesta, en el ciclo que se repite. Eso también es una forma de dormir bien, de bajar el corazón. Mira cómo el viento mueve apenas una hierba junto al camino. Mira cómo la antena lejana no se impone. Mira cómo una nube larga pasa como un barco fantasma y no deja espuma. Mira y respira. Te das cuenta de que la ciencia que ayuda a dormir no es la que grita, sino la que ordena. Así que, si alguna vez visitas, piensa que tu papel podría ser el de un invitado que respeta la siesta de un lugar que la merece. Camina suave, habla bajo, abre y cierra con cariño. Escucha. Imagina que te recuestas un momento junto a una ventana, que dejas a tu oído reconocer el zumbido de un cervo, como si fuera el latido de un lugar que no necesita atención. Imagina que el sueño te alcanza allí mismo, porque sería un honor para la sala de control ser cuna y no escenario. Imagina que, de vuelta a casa, cuando cierres los ojos, seguirás oyendo, como una memoria agradable, el ruido blanco del aire que movía la sala, y sobre ese ruido, un casi silencio más profundo, el del universo que a veces se deja medir. Gracias por acompañarnos con calma en este paseo por un sitio donde el arte es escuchar lo mínimo. Si te ayudó a relajarte, recuerda dejar un me gusta y suscribirte. Así podemos seguir publicando con este ritmo suave y constante. En la descripción te dejamos la lista por si quieres seguir aprendiendo mientras te duermes. Que descanses tranquilo, que estés donde estés te rodee una quietud amable y que el universo, tan discreto cuando se le escucha así, te regale un sueño largo y seguro.